Legislación aduanera. Artículos 142 al 225. Integrantes: Liliana Sosa Rincón, Mónica Natalí Moreno, Joan Álvarez, Andrea Pedraza Maya y quien les habla, Alejandra María Giraldo. Introducción. En el presente trabajo les damos a conocer temas en relación a tipos de importación y las diferentes partes que intervienen en estas mismas, como perfeccionamiento de bienes de capital, importaciones temporales de corto y largo plazo y su debida reexportación, declaraciones, garantías, modificaciones, plazos, tributos aduaneros, autoridad aduanera, DIAN, documentación y cuál es la actuación de cada uno de estos. Se ha podido determinar la legislación como un derecho que protege normas aduaneras, ya sean fiscales o no, en el comercio exterior. Además, podemos profundizar en su contenido despejando dudas sobre la legislación. Resulta de vital importancia tanto en el comercio nacional e internacional, ya que se encuentran conformadas de leyes que determinan el régimen fiscal al cual deben someterse las personas vinculadas en las importaciones y exportaciones. Objetivos. El objetivo general de los artículos a tratar es dar a conocer el principio y ley fundamental, garantías para la práctica del mismo, fomentando y protegiendo el desarrollo económico, garantizar que se cumpla de manera correcta y adecuada los tipos de importaciones y que se conozca quiénes pueden practicar cada una de ellas, qué tiempos y qué requisitos deberán tener en cuenta, asimismo suministrando todo tipo de información para su cumplimiento. Promover la inversión y las exportaciones. Este objetivo se consigue al pretender consolidar a las aduanas como un instrumento que facilite las exportaciones, así como las importaciones de insumos y bienes de capital necesarios para la realización de inversiones productivas. Proporcionar al estudiante el aprendizaje del marco normativo que le permita comprender, analizar, interpretar y aplicar la legislación aduanera en la operación de importación para ser un tecnólogo íntegro y competente. Empezamos con el artículo 142. Importación temporal para reexportaciones en el mismo estado. Es la importación al territorio aduanero con suspensión de tributos, mercancías sin modificaciones. Exceptúan los productos de cinematografía o autorizados por el Ministerio de Cultura. Ejemplo: cuando llevamos bicicletas a participar a otro país y luego son traídas al territorio nacional sin sufrir ningún cambio, suspendiendo así el pago de tributos aduaneros. Otro ejemplo es cuando importamos máquinas de coser para ser utilizadas en nuestro negocio durante 2 meses desde el negocio que tenemos en Corea, para luego ser reexportadas ya que no sufrió ninguna transformación durante ese tiempo, suspendiendo de esta manera los tributos aduaneros. Artículo 143. Clases de importación temporal para reexportación en el mismo estado. De corto plazo, plazo máximo de 6 meses con extensión de 3 meses. De largo plazo, bienes de capital, plazo máximo de 5 años. La DIAN determina el plazo para cada uno. Artículo 144. Declaración de importación temporal de corto plazo. Se señala la permanencia, se liquidarán los tributos a las tarifas vigentes y no se pagarán tributos. Declaración de importación temporal de largo plazo. En esta se liquidarán los tributos en dólares americanos a las tarifas vigentes, y estos tributos liquidados se dividirán en pagos semestrales vencidos convertidos en pesos colombianos. Artículo 146. Pagos de las cuotas correspondientes a los tributos aduaneros. Se realizará en bancos o demás entidades autorizadas por la DIAN. En caso de retraso en las cuotas, el morador debe cancelar la deuda más los intereses correspondientes. Artículo 147. Garantías. Se exigirá una garantía a favor de la nación por el 150% de los tributos aduaneros para el respaldo al vencimiento del plazo señalado. Las garantías las constituye la DIAN. Si es importación temporal para reexportación en el mismo estado, se constituirá un valor del CIF por el 10%. Se exceptúa de garantías los que tengan un visto bueno del Ministerio de Cultura, sin influencia de las demás condiciones. Cuando sea importación temporal de corto plazo para reexportación en el mismo estado, la garantía será del 100% de los tributos. Artículo 148. Modificación del término de la importación. Si la mercancía se pacta por un tiempo inferior al máximo, podrá ampliarse el plazo una sola vez. Se modificará al término de la declaración. Cuando sea a largo plazo, se reliquidará el saldo de los tributos. Artículo 149. Reparación o reemplazo de mercancías, importación temporalmente a largo plazo. Al reemplazarse, se realizará una nueva declaración temporal con sus correspondientes tributos, descontando los pagos ya realizados.
El faltante se dividirá en el tiempo que faltase del planeado inicialmente y no podrá pasar de 6 meses entre la fecha de reexportación de la mercancía defectuosa y la presentación de declaración de las mercancías reparadas. Las partes de un bien defectuosas podrán ser reexportadas para su reparación o reemplazo, acompañadas de su respectiva declaración. En este caso no se reliquidará. Los daños a turbinas de aeronaves de importación en su reparación no necesitan trámites. En casos justificados, la mercancía se podrá importar sin necesidad de la previa exportación. Artículo 150. Modificación de la modalidad. Si se deja la mercancía en el país antes del vencimiento, modificar la declaración temporal a importación ordinaria. En caso de incumplimiento de importación de cortos, se procede a la aprehensión de la mercancía y se hará efectiva la garantía correspondiente. En caso de largo plazo, se hará cumplir la garantía con las cuotas no pagadas más intereses. Comprobación de la reexportación. Para modificar de corto plazo a largo plazo, se modificará la declaración liquidando tributos desde presentación y aceptación de declaración, apagando las cuotas vencidas. Artículo 151. Sustitución del importador. De esta manera se cambiará la declaración, se modificará la garantía, pero no se alterará el plazo otorgado. Artículo 152. Contenedores y similares que ingresen y salen del país. Se controlarán sin exigir solicitud o declaración. Se controlarán los contenedores vacíos. Esto aplica también para envases reutilizables. Artículo 153. Importación temporal de mercancías en arrendamiento. Plazo superior a 6 meses y liquidez tributos en dólares americanos vigentes a la fecha de presentación. Y aceptación, se pagan las cuotas semestrales iguales en pesos colombianos. En un caso superior a 5 años en este último pago, se actualizarán los pagos. Podrá realizarse importación en arrendamiento sobre temporales de largo plazo. Para partes de aeronaves de carga o pasajeros, se realizará la importación temporal sin la autorización. En caso de helicópteros y aerodinos, solo se impondrán impuestos en caso de opción de compra. Artículo 154. Sustitución de mercancías importadas temporalmente bajo contrato de arrendamiento financiero. La nueva mercancía requerirá una nueva declaración. Se liquidarán los tributos descontando las cuotas ya pagadas. Las cuotas se dividirán en el plazo pactado en el nuevo contrato sin prolongar el plazo pactado inicialmente. Artículo 155. Documentos que se deben conservar. Factura comercial, documento de transporte, certificado de origen, certificado de sanidad, lista de empaque, mandato, recibos oficiales de pago en bancos, copia de la garantía otorgada y licencia previa cuando trate de bienes de capital. Artículo 156. Terminación de la importación temporal. La terminación de la importación temporal termina en el momento que se hace la reexportación de la mercancía, cuando la importación ordinaria o franquicia, si a esta última hubiese lugar. La modificación de la declaración de importación temporal a importación ordinaria realizada por la Dirección Nacional de Aduanas o de Impuestos. Destrucción de las mercancías por fuerza mayor. Legalización de la mercancía. La DIAN establece términos y condiciones en las cuales se hará terminación de la importación o destrucción de la mercancía. Modificación de la naturalidad de la mercancía. Artículo 157. Reexportación. La mercancía en largo plazo se puede reexportar en cualquier momento durante el periodo determinado, exceptuando cuando es aprehendida y el declarante esté al día con los pagos. En ningún caso la reexportación antes de tiempo máximo generará pagos de cuotas futuras. Artículo 158. Importación temporal de vehículos de turistas. Se autorizará en importación temporal cuando el turista se haga cargo de este. No requiere otro documento diferente a la tarjeta de ingreso. El documento será fechado, numerado y registrado. Se deberá declarar cuando el medio de transporte realice actividades distintas a las pactadas en el ingreso. Las embarcaciones de recreo podrán arribar en zonas establecidas por la autoridad aduanera. Artículo 158.1. Importación temporal de aeronaves de servicio privado para el transporte de personas. Los medios de transporte de personas especiales se entenderán importadas temporalmente sin exceder un año. La autorización se presenta previamente acompañada de la documentación de respaldo.
no se requiere garantía.